Vamos a leer en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 20. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan, otros Elías, otro que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Amén. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Con la gracia del Señor quiero compartir con ustedes lo que ya el Señor me ha enseñado, lo que ya el Señor me ha dado, y le he puesto como título: una pregunta íntima. A veces nos asustamos cuando hablamos de íntimo, porque íntimo es propiedad privada. Íntimo es lo que yo no le quiero decir a nadie. Íntima es mi propia convicción. Lo que yo tengo adentro, lo que yo estoy pensando, lo que yo creo, lo que yo soy. Esa es mi intimidad. Y mi intimidad yo no tengo que compartirla obligado con nadie. Esa intimidad es un tesoro, es un diamante particular. Y usted lo saca cuando usted quiere. Pero lo íntimo es lo secreto. Pero fíjese que casi siempre lo íntimo es importante. Por lo menos es importante para el dueño, aunque para el otro quizás no lo sea. Pero lo íntimo siempre tiene mucha importancia. Tiene razones para ser secreto. O sea, cuando usted no quiere revelar algo, usted tiene su razón. Y nadie debe obligarlo a usted a que usted abra su corazón y manifieste todo lo que usted está pensando. Solo Dios nos conoce a nosotros. Solo Dios conoce nuestra intimidad. Usted sabe que a veces vivimos al lado de una persona y no conocemos esa persona. A veces nos casamos con una persona y tenemos décadas durmiendo con esa persona y no conocemos esa persona. Por eso le dijo Dios, o dijo Samuel: el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Dios mira el corazón. Es decir, que lo que está adentro, usted conoce de mí lo que yo digo. Pero lo que está adentro nadie lo conoce, Dios lo conoce. Eso es íntimo y Dios lo conoce. A través de una pregunta, Jesús quiere que sus discípulos revelen una intimidad que era el concepto que ellos tenían de Él. Si yo le digo a usted, ¿qué usted cree de mí? Usted me puede decir como puede no decirme. Usted puede decirme la verdad o puede decirme la mentira. Y de igual manera yo no voy a saber cuál es verdad ni cuál es mentira. Pero yo no tengo manera de obligarlo a usted a que me diga realmente qué usted piensa de mí. Yo no sé si Cristo violó alguna ley humana. Yo no sé si Cristo se pasó de la raya social. Cuando Cristo intimida prácticamente, cuando Cristo presiona, porque esto es una presión, a su discípulo para que le digan qué ellos piensan de Él. ¿Verdad que es incómodo? Mire, hasta el esposo le pregunta a usted: ¿qué tú crees de mí? Y usted como que se tranca, aunque le diga algo, pero quizá no se lo diga todo. Porque quizá usted tiene un modelo de Él que no es lo que Él ha querido presentar. Quizá usted tiene un concepto de Él muy distinto a lo que Él se cree que es. Él se cree que es lo último, la última Coca-Cola o Pepsi-Cola del desierto. Pero usted que lo conoce tiene otro concepto. Quizás antes de casarse con Él, usted creía una cosa. Y después que tiene 10, 15, 20 años con Él, ahora usted piensa otra, peor o mejor. Porque puede ser cualquiera de las dos cosas. Usted se puede casar con un Juan Lana
Usted dice, usted cree que se está casando con nadie, pero usted por fe se está casando. Y a los 10 años, usted dice, yo no me imaginaba con el hombre que yo me estaba casando. Porque ahí fue que usted comprobó que era un verdadero hombre. Pero hay otra que le pasa lo contrario. A los 10 años dice, yo creía que me había casado con un hombre, pero me casé con un guanajo. Yo creía. Entonces, ese es el concepto íntimo. Cristo quiere que sus discípulos revelen una intimidad, no toda su intimidad, una intimidad que tiene que ver con el concepto que ellos tienen de Él. Vamos a ver por qué Cristo hace esa pregunta y vamos a ver la importancia de ese concepto que ellos tenían. Vamos a ver a quién le convenía el concepto, si a ellos, a Jesús o a la gente. El versículo 18 nos da el escenario de origen de esta conversación y de esta enseñanza de Jesús. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Yo me ubico a veces en los escenarios de Jesús. Yo me ubico mirando a Jesús con 10 o 12 hombres orando, ¿verdad? En un lugar aparte, de rodillas, en un montecito, en una cueva, en una cabaña, porque había poco templo. Los templos no se lo prestaban. A veces la gente ve que Cristo se iba a la montaña a orar y cree que le gustaba la montaña. O cree que era en la cueva donde Dios se revelaba. No, era que no había templo. Y no lo iba a hacer en medio de la calle. Tenía que irse a un lugar apartado, a orilla del pozo, por allá en la montaña, en una cueva, al borde de un precipicio. Pero Cristo se escondía un poco del murmullo para poder tener intimidad con Dios. Entonces Cristo está en un lugar apartado como era su costumbre. Y de repente, yo no sé si a usted le ha pasado eso, que usted está orando y de repente como que recibe una revelación. Y usted se para a hacer una cosa. Usted se para de ahí y va a hacer algo que usted entiende que Dios quiere que haga. A veces yo he estado orando y de repente me levanto y hago una llamada. Porque sentí que Dios me decía, llama a fulano de tal. Y yo lo llamo y hago lo que tengo que hacer. Entonces a veces usted está orando y Dios como que le revela cosas a su mente, a su sentimiento, a su corazón. Levántate y llama a fulanita. Dile que tú la perdonaste. Levántate y llama a fulano. Dile que yo estoy con él, que no tenga miedo. Usted está orando. Usted está en comunión con Dios. Usted está hablando con Dios. Usted está provocando la presencia del Espíritu Santo. Usted está en el lugar correcto y Dios está revelando a usted. Cristo estaba rodeado de sus discípulos hablando con Dios. Y de repente se para. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mientras Jesús oraba, estaban los discípulos con él. Y se levantó y le preguntó. Aleluya. Yo me imagino que los discípulos se sorprendieron cuando Cristo rompe la oración y se levanta y le hace una pregunta. Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Juan, Santiago, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos se quedaron ahí dando vueltas para ver qué le contestaban. Ahora, esto tiene un antecedente sumamente importante. Usted busca el mismo capítulo 9 de Lucas y se va a los versículos 1 en adelante y usted encuentra una misión que ellos habían ido a hacer por orden del Señor. La misión de los 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Cristo había conferido autoridad a los discípulos. Los había mandado a hacer un trabajo. Lo ungió y los mandó a hacer un trabajo. En el capítulo 9. Los reunió y les dio autoridad sobre todos los demonios y sobre toda enfermedad. Y le dijo, vayan
a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ellos van a obedecer a Jesús. La misión fue un éxito. Donde quiera que iban, la gloria de Dios. Dice el versículo 6, saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces había un antecedente glorioso. Eso fue antes de la pregunta. Cristo lo manda, como quien dice, pongan en práctica lo que ustedes han aprendido. Porque el evangelio no es solo teoría. El evangelio no es solamente papel. El evangelio es práctica. Entonces yo digo que en mi nombre echarán fuera demonios. Yo digo que en mi nombre sanarán enfermos. Yo digo que ustedes pueden hacerlo aunque yo no esté. Entonces ahora ustedes se van a ir solos y van a predicar, van a reprender demonios y van a orar por los enfermos. Y ellos se fueron y comenzó el reperpero por todas partes, a predicar, a reprender, a orar, a romper cadenas. Entonces regresan. Y cuando regresan, dice que anunciaron el evangelio y sanaban enfermos por todas partes. O sea, fue una bendición. ¿Qué más pasó? Después de esto, vemos otro caso que antecede a la pregunta de Jesús. Es el mismo capítulo, versículos 15 al 17. Aquí encontramos un milagro de multiplicación. Un milagro de multiplicación. Una cantidad de gente venía detrás de Jesús. La gente se agolpaba donde estaba Jesús para oír palabra. Pero la gente se le olvidaba que uno debe comer. Porque cuando uno está en el gozo del Señor, a uno a veces se le olvida comer. Se descuida con la comida. Pero hay que comer. Porque este templo del Espíritu Santo, si está muy débil, no funciona el Espíritu Santo. Porque no hay fuerza. Entonces Cristo se preocupa por ello y dice, ¿qué vamos a hacer con tanta gente que no tiene comida? Denle ustedes de comer, le dice a los discípulos. Y dice, mira, aquí lo que tenemos son 5 panes y 2 pececitos. Y hay más de 5,000 hombres, mujeres y niños. Imagínate, que son 5 panes y 2 pececitos para esta multitud. El caso es que Cristo se preocupa por ellos y no obstante los manda a sentarse y coge los 5 panes y los 2 peces. Levanta los ojos al cielo y los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y todos comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. ¿Fue un milagro o no fue un milagro? Y un milagro raro. Porque un milagro de que usted ore por un enfermo y se sane, como que es más común. Pero que usted tenga 5 panecitos y 2 pececitos ahí. Y hayan 2, 3, 4, 5,000 personas con hambre. Con hambre. Porque tenían hambre. No era apetito ni postre. Era hambre lo que tenían. Venían caminando hacía varios días. Había hambre. Entonces Cristo coge esos 2 pececitos y 5 panecillos. Y lo levanta. Yo me imagino que la gente preguntaría, ¿qué va a hacer ahora? ¿Cuál es la ceremonia que va a hacer ahora con este poquito de comida que me lo como yo y no me alcanza? Lo levantó. Y después que lo levantó, dijo a los discípulos, repartan. Y reparte, y reparte, y reparte, y reparte, y reparte, y come, y reparte, y come, y reparte. Y cuando todo el mundo se sació, yo me imagino que preguntaban, ¿quién falta? ¿Quién se quedó? ¿Cuáles no han comido? Y nadie levantó la mano. Todos habían comido. Recogieron los pedazos, 12 cestas. Esto se llama milagro de multiplicación. Ahora, después de este impacto social, porque en un pueblo pequeño, como era ese lugar donde estaba Jesús, eran pueblos pequeños, eran países que tenían 80 y 90 mil personas, el país entero. Ese pueblito quizá, la mayoría de esa gente no era del pueblo y eran más que los habitantes del pueblo, era una aldea. Entonces, cuando toda esa gente se alimenta, usted se imagina el impacto social que esto causó. Usted sabe lo que son 6 o 7 mil personas hablando bien de un sujeto en un pueblo pequeño al mismo tiempo. Ese hombre es de Dios. Multiplicó el pan,
sana a los enfermos, liberta a los cautivos de demonios. Y cada quien comenzó a hablar de Jesús. Un impacto entre la gente. Pero ese impacto debía tener una respuesta más definida de Jesús. Ok, ustedes vieron la sanidad de los enfermos. Ustedes vieron la liberación de los endemoniados. Ustedes vieron la multiplicación de los panes. ¿Quién soy yo? Gloria a Dios. El que resuelve, ¿verdad? ¿Quién soy yo? El que resuelve. El que da comida. ¿Quién soy yo? El que sana enfermo. ¿Quién soy yo? El cirujano. ¿Quién soy yo? El médico especialista en todas las disciplinas. Ahora, Cristo comienza. Dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Por qué le interesaba a Jesús lo que la gente decía? ¿Cree usted realmente que a Cristo le interesaba lo que la gente dijera? Yo creo que no le interesaba. ¿Cree usted que cambiaba la naturaleza de Jesús lo que la gente pensara? Tampoco. Ni le quitaban ni le ponían. Lo dejaban igualito. ¿A quién era que le convenía? Lo que la gente creyera. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y otra pregunta que se me ocurre. ¿No sabía Jesús lo que la gente decía? ¿No sabía Jesús lo que la gente pensaba de él? ¿Por qué le pregunta? Y no le pregunta a la gente. Le pregunta a los discípulos. Porque es que Dios no tiene contacto con el impío. Dios ve al impío. Dios tiene en su mente al impío. Dios tiene planes para salvar al impío, pero no habla con el impío. Habla con su pueblo. Entonces a los discípulos es que le pregunta por la gente de afuera. ¿Quién dice la gente? No ustedes, la gente. La gente de afuera. ¿Quién dice que soy yo? Bendito el Señor. ¿Y por qué le pregunta ahora? Porque después de todos estos milagros, yo creo que debe haber una respuesta. La gente que se llenó su estómago con los panecitos, que antes no creía en Jesús, debió cambiar. La gente que se burlaba de Cristo, pero que fue sanada de un cáncer, debe tener ahora otra visión de Jesús. Porque una cosa es desde afuera y otra cosa es desde adentro. Una cosa es usted decir, los evangélicos son locos. Pero ¿qué pasa? Usted tenía un hijo realmente esquizofrénico. Los médicos, los psiquiatras no podían con él. Y lo trajo a la iglesia. Y el Señor lo sanó. Y lo puso cuerdo. Ya usted no va a decir que los evangélicos son locos. Usted va a decir, los evangélicos sanan locos. Va a cambiar. Una cosa es que usted ande por la calle deambulando y burlándose del evangelio y que un día Dios lo coja. Yo recuerdo un caso. Yo estaba pequeñito, iba a las vigilias a dormir. Y yo estaba durmiéndome en una vigilia en Cacata, Batey Cacata. Y los hermanos danzando y brincando y yo acostado en un banco. Y de repente yo me siento en el banco medio soñoleado. Porque como que se movilizó algo, ¿verdad? Y me despertó. Entonces yo estoy mirando a un hombre que se está burlando en la puerta. Mientras los hermanos cantan, él baila. Y decía mala palabra. Y hacía movimientos obscenos. Y de repente, estaba vestido de blanco el hombre, tenía sombrero. Y vestido de blanco afuera, en la capilla. Y de repente yo veo que el hombre viene como haciendo así. Y como que está borracho. Y como está cayendo. Y viene y cae en el altar. Y se da un estrellón en el altar. Y queda ahí como muerto. Yo vi esa escena y la tengo clara en mi mente. Y ahora yo entiendo qué fue lo que pasó. Hasta ese día, él se burló de la manifestación del Espíritu Santo. Él no volvió a burlarse. Porque cuando Dios entra en contacto con uno, cuando usted ve la maravilla de Dios de ahí a ahí, cuando usted siente la presencia de Dios en su vida, cuando usted siente el golpe de su presencia, ya usted va a cambiar de concepto. Ya usted no va a pensar que esto es una cuestión de loco, de ignorante o de personas que no tienen oficio. Usted va a decir, en algo importante están. Ahí hay lo que no encontramos en otro sitio. Usted va a cambiar de opinión.
Y por eso hay tanta gente de la alta sociedad que ha cambiado últimamente. Porque antes se burlaban muy fácil, pero ahora Dios ha ido movilizando y la gente se está dando cuenta que lo que los evangélicos han dicho desde siempre no es más que la verdad. Ahora, el versículo 19. ¿Quién dice la gente? Ellos respondieron, uno dicen que tú eres Juan. Porque fíjese que el concepto es la opinión que yo tengo de algo a partir de la información que tengo. Si yo lo que conozco una persona que ha hecho mucha locura y usted me pregunta, ¿quién es ese hombre? Un loco, ¿verdad? Si yo conozco un hombre que lo que vive dándole golpe a la mujer y me dicen, ¿y ese hombre qué tú crees de él? Un abusador. Porque eso es lo que yo conozco de él. Quizás sea un buen técnico, pero yo no lo conozco como técnico. Y entonces el que lo conoce como técnico va a decir que es un buen técnico. Pero lo que yo conozco es negativo. Entonces, a partir de lo que yo conozco, es mi concepto. Ahora, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice, uno dicen que eres Juan el Bautista, porque habían visto a Juan haciendo milagros. Uno dicen que tú eres Elías, que resucitó, porque tú eres profeta. Y cada quien tiene un concepto de Jesús a partir de lo que él ha visto y ha oído. El que ha visto a Jesús sanando, dice, es un médico. Un concepto popular. Había un concepto generalizado y todos llegaron a la conclusión de que era un gran hombre. Como hoy, hay gente que no cree en Jesús como el Hijo de Dios, pero dicen fue un gran hombre, un gran maestro, porque todo el que está en la historia por algo fue grande. Entonces no han descubierto nada. Todo el que aparece en la historia es porque algo hizo, malo o bueno, pero grande, y está en la historia. Entonces Cristo, un gran hombre, no que Juan el Bautista, no que Elías. Todo esto es incorrecto, porque Cristo ni era Elías, ni era Juan, ni era un gran hombre. Cristo era el hombre. Con ese concepto ellos se pierden o se perderían, pues el plan redentor es solo con Jesús. O sea, usted no va a resolver su problema espiritual creyendo en Juan el Bautista o creyendo que Jesús es Juan el Bautista. Usted no va a resolver el problema de su salvación creyendo que Jesús es Elías. Porque ¿qué fue lo que hizo Elías? Lo que Dios le mandó que hiciera, murió o fue trasladado al cielo y se acabó Elías. ¿Qué fue lo que hizo Juan? La misión que Dios le encomendó de preparar el camino al Redentor que venía detrás. Terminó su trabajo, se fue. Pero nuestra salvación no depende de Juan el Bautista, ni de Elías, ni de Pedro, ni de Pablo, ni de ninguno de los ayudantes de Jesús, ni siquiera de su madre. Nuestra salvación depende de Jesús. Porque dice Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es decir, que el concepto que yo tenga de Jesús es importante. Entonces, de acuerdo con el concepto de las cosas, es nuestro comportamiento. ¿Quién dice la gente que soy? Si usted cree que Cristo es un buen maestro, usted se comporta con respeto de un gran maestro. Si usted cree que Cristo fue un gran pintor, usted pinta delante de él, usted tiene mucho cuidado para no equivocarse, porque Cristo fue un gran pintor. Pero si usted sabe que Cristo es el Hijo de Dios, si usted sabe que Cristo está presente, si usted sabe que Él es el que le va a dar la salvación o la perdición, si usted sabe que Él es el único que murió en la cruz por nuestros pecados y para nuestra salvación, usted va a caminar diferente. Usted va a respetar a Jesús. No es lo mismo un hombre que mi padre. Mi papá es un hombre. El otro que está al lado es un hombre. Son dos hombres. Pero para mí no es lo mismo mi papá que un hombre. No es lo mismo Jesús que un maestro. Jesús es Jesús. Y yo tengo que agradar a Jesús. Entonces, si yo creo que Jesús fue un gran hombre, así yo voy a vivir para agradar a un gran hombre. Pero si yo entiendo que Jesús es el Hijo de Dios y que es el que va a abrir allá para yo entrar, entonces yo busco la forma de estar de acuerdo con Él. Y por eso decimos que de acuerdo a nuestro concepto de Él, será nuestro comportamiento. Los discípulos creían, parece que lo mismo que creía la gente. Y esto es muy peligroso. Mire, esto es peligroso para cualquiera, pero más para un discípulo de Jesús. Que usted crea que Jesús es un gran profeta, que usted crea que Jesús es un gran maestro, es bueno.
pero eso no le resuelve su problema. Entonces Cristo vio el peligro inminente y por eso la pregunta íntima de Jesús a sus discípulos: ok, ya ustedes me dijeron lo que cree la gente. Ya ustedes me dijeron que unos creen que yo soy Juan y otros creen que soy Elías. Todo eso está bien. Pero aquí viene la pregunta íntima. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? Porque es muy fácil decir lo que el otro cree. Es muy fácil decir lo que la gente piensa. Pero tú, ¿qué piensas? ¿Qué tú piensas de Jesús? ¿Qué crees tú de Jesús? ¿En qué posición vive Jesús en tu vida? ¿En qué nivel tú tienes a Jesús? ¿Lo tienes como un maestro? Pues tú no le temes. Porque a los maestros no se le tiene temor. A los maestros se le tiene temor cuando hay examen y él está ahí. Pero si usted está en el parque, el maestro en su casa, usted no tiene ningún temor del maestro. O sea, si tú lo que ves en Cristo es un hombre perfecto, te vas al infierno. Si tú lo que ves en Cristo es un gran maestro, te vas al infierno. Los discípulos dijeron que no. Pedro, el adelantado Pedro, dijo que no. Entonces, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dijo: Cristo, el Hijo de Dios. Yo veo que esta es una pregunta íntima. Primero, porque Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. Él no tenía que preguntarle. Segundo, porque los presionó y los puso a hablar de lo que ellos quizá no querían hablar. ¿Pero por qué lo hizo? Yo pienso que Jesús procuraba una evaluación y una reflexión personal. O sea, Dios quiere que tú te expreses. Dios quiere que yo me exprese. Dios quiere que yo, bajo mi íntima convicción, como dicen los jueces, bajo mi íntima convicción, yo determine qué yo voy a hacer con mi vida. Usted piénselo solo en su casa, de rodillas, sentado o acostado. Piense usted, ¿quién es Jesús para mí? ¿Un muñeco? Entonces haga lo que a usted le dé la gana, porque el muñeco no le va a prohibir nada. ¿Quién cree usted que Jesús era? ¿Le preste dinero? Entonces no coja prestado porque no se lo va a prestar. No coja fiado porque no le va a resolver el problema. Entonces Cristo quiere una reflexión de cada uno de ellos, porque de esa respuesta depende nuestra salvación, nuestra conducta cristiana y nuestra victoria. Entonces, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esa pregunta se ha hecho millones de veces y cada quien tiene una respuesta. Porque esa no es una pregunta colectiva, esa es una pregunta íntima, directa, para que cada quien la responda. Porque una mamá tiene 6 hijos y para cada hijo la mamá representa algo diferente. ¿Cómo lo demuestra? Porque ella le pregunta, usted le pregunta: hijo, ¿tú quieres mucho a tu mamá? Sí, todos la quieren mucho. Ahora, ¿cuándo usted se va a dar cuenta el nivel, la dosis de amor que tiene cada uno de ellos? Cuando crezcan, cuando son adultos. De los 6, viven dentro del país o fuera del país, no importa. Pero hay uno que no se acuesta sin llamar a su mamá. Hay uno o una que se levanta y lo primero que hace: ¿cómo amaneciste, mami? Hay otro que se pasa 6 meses y no sabe cómo está su mamá. Hay otro que ella lo llamó y le dijo: mi hijo, tengo que comprar una medicina que vale tanto y no tengo en qué caerme muerta. Ay, mamá, yo sí estoy mal. Yo no puedo hacer nada por ti ahora. ¿Quién dice, quién es tu mamá para ti? Mire, son 6 y cada uno se comporta diferente, porque cada uno tiene un concepto personal, propio e íntimo de su madre. Hay uno que dice: mira, yo por mi madre doy lo que sea, y lo hace, y deja lo que está haciendo para ir a atender a su madre. La ama con todo el corazón. Y hay otros que le dicen: se está muriendo. Dice: yo voy a ver si puedo ir. Y son hijos los 6. Entonces todos eran discípulos de Jesús.
Oh, gloria a Dios. Todos ustedes son cristianos. Todos nosotros somos cristianos. Todos nosotros somos discípulos. Ahora, ¿qué pensamos nosotros de Jesús? ¿Cómo yo demuestro lo que pienso de Jesús? Diciéndolo, jamás. Haciéndolo. ¿Cómo es tu vida? ¿Cuál es tu conducta cristiana? ¿Te esfuerzas tú en parecerte, en imitar a Jesús, o te importa parecerte a Jesús? ¿Eres cristiano por entrar en la moda? ¿O eres cristiano porque en lo profundo de tu alma descubriste que lo mejor o lo menos que podías hacer es obedecer al Señor Jesucristo? ¿Por qué somos cristianos? ¿Quién dice la gente y quién dices tú? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién dice la gente y quién dicen ustedes? Porque son dos conceptos diferentes, pero lo que diga la gente no me afecta. Lo que me afecta es lo que yo tengo adentro. Es una pregunta íntima. Y yo sé que el Espíritu Santo se le está haciendo a cada uno de ustedes. Porque no soy yo que tengo que hacerla. Es una pregunta que la hace Dios a tu alma y tú eres que contesta esa pregunta. Hay gente que cuando le hablan del amor de Dios se echan a llorar. ¿Y por qué lloran? Porque lo aman demasiado. Porque saben la vida que están viviendo. Saben que no merecen el amor de Dios. Y Dios sigue detrás de ellos amándolo. Saben que se han comportado lo peor que se puede. Y a pesar de eso, Dios le manda a una persona para que le lleve el mensaje de amor y de esperanza. Entonces, oye, ¿quién eres tú para que Dios te ame tanto? ¿Quién eres tú para que Dios se acuerde de ti? ¿Quién eres tú para que Dios no haya dejado que te maten? ¿Quién eres tú para que Dios te esté cuidando? ¿Quién eres tú para que Dios te bendiga? ¿Quién es Dios para ti? Es una pregunta íntima, más grande que ¿quién es tu esposo para ti? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? ¿Quién es tu esposa? ¿Qué piensas tú de tu esposa? Cada quien piensa algo distinto. Y quizá la compañera no sepa lo que usted está pensando. Pero vea que Dios sí sabe lo que usted está pensando. Y lo que usted piensa de Dios, Dios lo sabe. Pero ¿qué quiso Jesús? Que ellos lo dijeran. Que ellos se comprometieran. Porque a veces somos escurridizos. A veces somos irresponsables. Y no queremos asumir posturas de responsabilidad. Y no queremos comprometernos con nada. No, yo no quiero que me vean. Yo voy a tal sitio y no quiero que me vean. En una ocasión estaba en un sitio en el palacio y había algunos pastores. Y me dice un pastor: el único que anda con Biblia aquí soy yo. Hay gente que a determinadas reuniones no va con Biblia. Hay gente que ha dejado de usar la Biblia para que no lo confundan. Ah, no, que estos son unos fanáticos. Y en estos días un famoso artista dominicano que se ha convertido me decía: ahora me dicen que yo estoy fanático, que yo soy fanático. Pero es que yo nací fanático, me dijo. Yo nací fanático. Toda la vida he sido fanático del Escogido. Desde hace 40 años fanático de un partido. Y nadie me criticaba. Ahora le dije: soy fanático de Jesucristo. Y se acabó. Gloria a Dios. Tuvo un encuentro con Dios. Tuvo un contacto, una confrontación con Dios. Porque es muy fácil a la espalda hablar. Porque hay gente que habla de Dios en la espalda. Hay gente que habla de Cristo en la espalda. Pero cuando Cristo enfrentó a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Una cosa es que yo le pregunto a usted: ¿qué usted dice de Jesús? Y otra cosa es que el mismo Jesús sea el que le pregunte: ¿y tú qué dices que soy yo? Es duro. Y sepa que el Señor está aquí. Y sepa que el Señor está a su lado. Y sepa que el Señor se lo está preguntando. Y sepa que Él sabe la respuesta. Y sepa que no lo va a engañar. Y sepa que usted va a decir, usted se va a comprometer con su palabra, pero que ya Él sabe lo que usted tiene en su corazón. Si es malo lo que tiene, pídale a Dios que se lo cambie. Porque Él también puede hacerlo. ¿Quién dice la gente y quién dicen ustedes? Quiero que me revelen lo que hay en el corazón. Y ahí estaba Judas. Yo no creo que Judas dijo, pero ahí estaba Judas. Pero Pedro se adelantó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. No te lo reveló ni carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Muchas gracias, Señor. Hemos hablado tu palabra conforme a lo que nos has dado. Termina la obra en los corazones necesitados, rompiendo la última cadena, trayéndolos a un encuentro contigo. Sálvalos por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Quiero hacer una invitación a las personas que están aquí, que todavía no han dado un paso de fe público. Póngase de pie y pase al altar. Ven que queremos orar por ti. Dios bendiga al caballero. ¿Quién más se levanta? Aleluya. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga al otro caballero. Aleluya. ¿Quién más? Ven que tienes el perdón. Ven que Él murió por ti. ¿Quién más se levanta y dice: yo quiero entregarle mi existencia al Señor? Ven que Jesús te espera. Dios bendiga a otro joven caballero. Ven, sigan pasando. Acércate al Señor. Ven que tienes el perdón.